Esto es La Divina Noche de Dante Gebel. Una breve reflexión para terminar el día y comenzar tu noche en Vorterix.com. Muy buenas noches, gracias por estar ahí del otro lado como siempre. Un ingeniero, un físico experimental, un físico teórico y un filósofo están paseando las montañas de Escocia. Así vamos a arrancar. Cuando llegan a lo alto de la cima, ven en otra cima una oveja negra. Entonces el ingeniero dice, se ve que las ovejas en Escocia son negras. Mejor sería decir, algunas ovejas escocesas son negras, responde el físico experimental. Entonces el físico teórico piensa un momento y dice, no, es más correcto decir que al menos una de las ovejas escocesas es negra. Y el filósofo dice, al menos es negra en uno de los lados. Me la están viendo de un solo lado. En el mundo existen muchas realidades diferentes, ¿no? Y cada persona tiene una personalidad que es única, irrepetible. Bueno, lo mismo ocurre con la realidad. Cada uno de nosotros explica el mundo de diferente manera, de lo que ve. Tiene que ver el contexto, el entorno, el aprendizaje, la herencia genética. Eso forma parte nuestra. Entonces no podemos ser exactamente de la misma forma que los demás y por tanto la realidad siempre será vivida de forma diferente. Con lo cual, la realidad en sí misma no existe. Cada uno posee su propia verdad. Suena medio Matrix esto, ¿eh? La realidad no existe. Pero es verdad. Y esto nos da, pienso, una responsabilidad grande, ¿no? De respetar, de comprender las realidades ajenas, sin imposiciones, sin juicios de valor. Viste que los seres humanos solemos que el otro piensa diferente, ya está en la grieta y ya lo odiamos. ¿Vos conocés lo que es el efecto de la información errónea? Bueno, esto se da a través de un experimento llamado accidente de auto. Fíjate vos qué interesante. A mí esto me voló la tapa de los sesos. Escuchá. Los neuropsicólogos Loftus y Palmer hicieron un estudio para demostrar que tras ser testigo de un suceso, si después te dan un poquito de información adicional sobre lo que pasó, adaptás el recuerdo para que encaje con esa nueva información que te dieron. Por eso es muy importante, viste, cuando el juez, lo habrás visto en las películas, le dice al fiscal, no presuma, pregunte, ¿no? Si el fiscal, por ejemplo, le dice al acusado, cuando usted llegó y vio al asesino, no prejuzgue, al presunto asesino, porque le vas cambiando, le vas poniendo información al tipo en la mente para que diga, sí, cuando yo vi al asesino, tac, ¿me entendés? Por ahí el tipo no es el asesino, o el asesinado, no estamos sabiendo si lo asesinaron o fue un suicidio. Entonces, como que en este experimento es lo mismo. Se les pide a los participantes que vieran un accidente entre dos autos, ¿no? Y después se les pide que determinen la velocidad, más o menos, que iban estos autos. Pero a cada grupo se le hace la pregunta con un verbo distinto. A un grupo les preguntaron, ¿a qué velocidad iba el auto cuando chocó contra el otro auto? Al otro le pregunta, ¿a qué velocidad iba el auto cuando se estrelló contra el otro auto? Voy a decir, ¿qué tiene que ver? Las palabras tienen connotaciones diferentes, asociadas a cómo las utilizamos en nuestro lenguaje cotidiano. Todos los participantes del ensayo vieron el mismo accidente, la misma velocidad. Pero cuando tuvieron que valorar la fuerza del impacto, la mayoría dio una respuesta acorde al verbo que se usó en la pregunta. No es lo mismo chocó que estrelló. Yo te pregunto, che, ¿a qué velocidad iba el auto cuando chocó? Ahí te pregunto, ¿a qué velocidad iba el auto cuando se hizo torta? Es como que vos ya le estás agregando velocidad. Entonces, los que escucharon estrelló, le agregaron velocidad. No, qué sé yo. Era impresionante cómo iba manejando. Entonces, la misma realidad vista de manera diferente según la palabra utilizada como disparador. Fuerte esto, ¿eh? Oscar Wilde decía que para poner a prueba la realidad hemos de verla en la cuerda floja. Cuando las verdades se hacen acróbatas podemos juzgarlas. Atento con eso, ¿eh? Susana Martínez Conde, neurocientífica española, estudió la forma en que nuestro cerebro recrea la realidad que percibimos. Y ella dice que la mente nos engaña, porque lo que creemos que percibimos es una aproximación a la realidad. Entonces el cerebro nos da una imagen que, si hablamos del sentido de la vista, no es una imagen fidedigna
Y a veces es muy diferente a la realidad. ¿Viste cuando decís, yo me acuerdo que iba a la playa, era una playa inmensa, un mar, me acuerdo, y volvés de grande a esa playa y la playita era así. O sea, la mente te crea un recuerdo de cuando eras chico o del árbol gigantesco que cuando lo ves, y este era el limonero que yo me subía, sí, este era, se achicó, es un bonsái. No, vos creciste. Pero la mente es como que te va mandando información que no es real. No es posible tener una representación fehaciente de la realidad con los recursos neurales que tenemos. Porque el cerebro tiene un tamaño reducido y se ve forzado a tener, en el caso del sistema visual, solo el millón de fibras que son los axones que componen el nervio óptico. Eso sería lo equivalente al millón de píxeles, ¿no es cierto? De píxeles, una cosa así. Entonces, esto le llega al cerebro porque toma nuestras muestras de la parte que puede tener mayor información y después el cerebro rellena los huecos. Lo que vos no te acordás, el cerebro lo rellena para hacer una línea argumental, para hacer una línea del relato. Es muy loco esto. Y el cerebro a veces rellena de manera incorrecta. Entonces, por mucho que entrenes, no vas a superarlo porque tenés una limitación física del cerebro. Pero el hecho de estar seleccionando la información que vamos a procesar nos libera de la información que no necesitamos y que puede interferir con el resto. Entonces, lo que hace el cerebro con el rellenado de huecos es una estrategia muy eficaz para procesar la información. O sea, el que el cerebro nos engañe es un efecto secundario de los mecanismos que necesita implementar con sus limitaciones para que nosotros podamos sobrevivir en el mundo y transmitir la herencia genética a la siguiente generación. O sea, estoy convencido que muchas partes de las historias las inventó el que las escribió, no porque era un delirante, sino porque lo que no se acuerda lo inventa y lo pone. Así hacemos con nuestra infancia, con cosas que nos pasaron. En la mayor parte de los casos, este engaño es inocuo porque el cerebro, aunque no percibe la realidad tal como es, se realiza asimismo una simulación bastante aproximada. Es algo que también usan los magos. ¿Viste? Los magos no es que tengan acceso a unos circuitos del cerebro que nadie utiliza y los explotan. No, se hace en otros campos como la publicidad, el marketing, la política. La locura de una persona es la realidad de otra. Frase del genial Tim Burton. ¿No? Entonces, las principales consecuencias de no reconocer ciertas realidades explican el sesgo del falso consenso. ¿Vos sabés lo que es el sesgo del falso consenso? Porque acá estamos para aprender. Así que hay que aprender, mijo. Es la creencia de que nuestro juicio es el más común y compartido por los demás. Y las redes sociales ayudan a esto, porque dice, tengo un montón de seguidores, sí, pero seguidores que creen en lo que vos crees, si no, no te estarían siguiendo. Pero esa no es la realidad, esa es tu burbuja. Entonces, como dijimos, somos muchos en el mundo y cada uno de nosotros piensa de forma diferente. Así como no hay dos personas iguales, no hay dos mentes iguales. Ahora, sí hay mentes relativamente parecidas en sus creencias, en sus gustos. Sin embargo, a veces pensamos que son más las personas que piensan igual a nosotros que las que piensan diferente. Ese es el sesgo del falso consenso, un falso consenso. ¿Viste? Todo el mundo quiere votar a fulano porque le hizo muy bien al país. No, todo el mundo no lo quiere votar, si no, no ganarían por el 51%. Hay otro 49% que dice no. ¿Me entendés? Entonces, que se tiene que después que fumar a un presidente que no votó. Entonces, nosotros creemos que son muchos los que opinan y se comportan como uno. Porque queremos sentirnos apoyados. Presuponemos que las creencias, los gustos y los hábitos nuestros son compartidos por todo el mundo. No. A ver. No sos el único, pero tampoco todos piensan igual. El problema es el pensar que son muchas más las personas que piensan de una determinada forma, pensando que se dispone de mucho más consenso. Ese es el sesgo del falso consenso. Nadie quiere ser quien se equivoca. Y una manera para confirmar que se tiene la razón es encontrar apoyo en los demás, ¿viste? Aunque sobreestimado. ¿No es cierto? ¿No es cierto? ¿No es cierto? ¿No es cierto que nosotros buscamos siempre que nos apoyen en el fútbol, en el colegio? Esto viene del colegio, hace años, ¿no? Que nos sentíamos bien cuando decíamos, che, yo no estudié nada, ¿vos estudiaste? No, yo tampoco, éramos varios burros que no habíamos estudiado, y te hacía sentir bien ese consenso, ¿no? Es el famoso mecanismo de defensa conocido como proyección de un tal Sigmund Freud, ¿no sé si te suena? Que atribuye a los demás, para bien o para mal, ideas y sentimientos propios, ¿no? Una suerte de proyección. Escucha. Unos investigadores, eran 3, pero no recuerdo ahora los nombres. No me pidan que cabecee, decía una vieja publicidad.
No me piden que lo recuerde, pero ahí está. 3 investigadores. Hicieron en 1977 un estudio en el que le pidieron a estudiantes universitarios que contestaran a 2 preguntas. Primero, le preguntaron si aceptarían llevar un cartel colgado en el que ponía arrepentíos y caminar por el campus con el cartel. Algunos aceptaron llevarlo, otros prefirieron no hacerlo. Tras esto se les pidió que estimaran cuántas personas creían que habían contestado lo mismo que ellos. Es decir, que habían dicho si llevarían o no, según el caso, el mentado cartel. Tanto los estudiantes que habían dicho que no lo iban a llevar, como aquellos que estaban dispuestos a hacerlo, sobreestimaron la cantidad de gente que creían que habían hecho o habían respondido lo mismo que ellos. Los que habían aceptado el cartel calcularon que el 60% de los estudiantes también iban a aceptar llevarlo. Los que habían rechazado llevar el cartel dijeron, yo pienso que una gran mayoría no se atrevería a llevar el cartel. Ahora, ¿por qué ocurre este sesgo cognitivo? Porque el hecho de estar con personas que piensan de forma similar o tienen puntos en común sobre la realidad igual que nosotros, refuerza la idea equivocada que son muchas las personas que piensan como yo. De ahí surge el fundamentalismo, la poca tolerancia al otro, ¿viste? No, vos no podés ser peronista. No, vos no podés ser de Boca. ¿Viste? Es así. Lo normal es que al tener ciertas creencias, el individuo busque opiniones que crean como él, ignorando que hay gente que se los puede refutar. Entonces el que piensa diferente ya es un ignorante, vos no sabés nada, sos un estúpido, empiezan la descalificación, ¿no? El adjetivo fácil, barato. Nicolas Chamfort, moralista francés, dijo: en las grandes cosas, los hombres se muestran como les conviene mostrarse. En las pequeñas se muestran como realmente son. Entonces, en la vida diaria hay hechos indiscutibles. Por ejemplo, si 2 personas ven una pelota de fútbol, ambos van a decir es un esférico. ¡Esférica! Como dicen algunos relatores de fútbol, es una esfera. O si lanzan una piedra, no van a negar que va a volar por los aires y va a caer al suelo, la ley de gravedad. Son los hechos a lo que llamamos realidad. Son cosas que van a seguir siendo ciertas, sin importar quién las vea, incluso si nadie las ve. Pero según la física cuántica, las reglas que rigen nuestro mundo parecen no aplicarse de la misma manera. Entonces, un grupo de investigadores afirma que lograron demostrar en un experimento que a nivel cuántico no existen los hechos objetivos y que la realidad depende de quién la mire. La teoría cuántica dice que el observador de un hecho influye en la manera en que ese hecho es percibido. Es como decir que una misma pelota de fútbol para alguien es una esfera, pero para otro es un cubo. O decir, no puede ser. Sí, para comprobar, los físicos de la Universidad de Escocia idearon un experimento que incluyó 4 observadores: Alice, Amy, Bob y Brian. ¿Sí? Bob y Brian. Estos personajes no son personas, sino son 4 sofisticadas máquinas en un laboratorio. Y la prueba consistió en que Alice y Bob recibían un mensaje, que en este caso fue un fotón, que es una partícula cuántica de la cual está compuesta la luz. Luego Alice y Bob enviaban ese fotón a Amy y Brian, es decir, les transmitieron el mensaje. Y acá va lo sorprendente. A pesar de que Alice y Bob le enviaron la misma información a Amy y Brian, estos 2 últimos tuvieron la posibilidad de interpretarlo de una manera diferente. El proceso es complejo, pero es como si se hubiera un teléfono roto. ¿Viste el famoso teléfono descompuesto que se va transformando a medida que pasa de una persona a otra? Jugábamos a eso de pibe. ¿Te acuerdas del teléfono descompuesto? Con esto nos referimos a que un mismo hecho no se ve de la misma manera para 2 observadores. Cuando hablamos de hechos de la vida real, son cosas que se pueden verificar rápido. En la teoría cuántica, los hechos no son objetivos para los observadores. Los hechos existen, pero son subjetivos. Este experimento no redefine lo que es la realidad, cuestiona cómo percibimos esa realidad. ¿Me explico? ¿Cómo lo observamos? ¿Cómo estamos observando? ¿Dónde estamos cuando lo observamos? ¿Qué sentimos? Podemos observar otro que no es la misma realidad que observa el otro. Por eso alguien te cuenta una historia, el otro vio lo mismo y dice, qué exagerada, no fue así. Este sí lo vivió así. La periodista y escritora Matilde Asensi dijo: cada cual mira los acontecimientos desde su esquina, con el rostro vuelto hacia la pared para no ver lo que no quiere.
Y cierro con esto. Un hombre tenía 4 hijos. Querían que los pibes aprendieran a no juzgar las cosas rápidamente, entonces envió cada uno de diferentes turnos a ver un árbol de peras que estaba a una gran distancia. Eso es lo que le da título a la reflexión del día de la fecha. El primer hijo fue en el invierno, el segundo hijo fue a ver el árbol en primavera, el tercero en verano y el último, más pibe, en otoño. Cuando regresaron, el padre les pidió que describieran lo que vieron. El primer hijo, que fue en invierno, dijo: el árbol es horrible, seco, sin hojas, doblado, torcido, no sirve para nada, habría que podarlo. El segundo, que fue en primavera, dijo: no sabés lo que era. Unos brotes verdes, llenos de vida. El tercer hijo, que fue en verano, no estuvo de acuerdo. Dijo: no, yo vi que estaba lleno de flores, se veía maravilloso, pero no había mucho verde. El último de los hijos, que fue en otoño, no estuvo de acuerdo con ninguno, porque vio un árbol que empezaba a caerse algunas hojas, pero que no era ni lo que definió el primero, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto. Entonces les explicó que todos tenían razón, pero una razón parcial. Y ellos habían visto el árbol en una de las estaciones, una de las temporadas de la vida. Entonces les dijo que no deben de juzgar un árbol, a una persona o a la realidad por ver una de sus temporadas. Bueno, puede decir: aquella es una vieja amargada. Capaz que está atravesando un duelo, se le murió un hijo, acaba de enviudar. No es amargada, está viviendo una temporada de amargura. No sabe, un carácter repodrido, tiene un carácter repodrido o lo agarraste en un mal día, donde se enteró de que, de que el padre tiene cáncer, de que lo despidieron del trabajo. ¿Qué quiere? Que ese día salga a tirar cohetes. No lo va a hacer. O sea, la esencia de la vida, o de lo que la vida puede ser, medida al final, la esencia es cuando pasaste todas las temporadas. Si solo la juzgás a la vida en invierno, la juzgás en invierno, perdiste la promesa de la primavera, la belleza del verano, la satisfacción del otoño, que tiene su magia, ¿no? No podemos tener una mirada parcial de la realidad. Por eso, amigos, si esta reflexión te gustó, depende de cómo la veas. Si no te gustó, depende de cómo la interpretaste. O sea, no me hago cargo de nada. Gracias por estar ahí, gracias por hacernos compañía. Y nosotros nos encontramos mañana para volver a pensar juntos en esta bitácora de reflexión, de pensamiento, y donde aprendemos o picoteamos un poquito de cada cosa. Nos vemos en otra Divina Noche. Esto fue La Divina Noche de Dante Gebel en vorterix.com. Mañana será otro día.